Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues el día de hoy tengo a un gran joven invitado de allá de la Ciudad de México. Pues él es Hugo. Él estudia pues igual la licenciatura en Derecho, igual que su servidor. Bueno, yo ya me recibí y también está estudiando la carrera de Criminología. Y bien, Hugo, te doy el uso de la palabra para que te presentes. Muchas gracias, Alejandro. Antes que nada, agradecerte por el espacio y agradecer a todo tu público. Mi nombre es Hugo Luis Luna González, tengo 24 años y estudio Derecho y Criminología en la Universidad Rosario Castellanos. Actualmente nada más me falta un año para culminar la carrera. Cuento con un diplomado en Seguridad Pública y Derechos Humanos y otros cursos que he tomado también por la CNDH. En el ámbito criminológico tengo un curso en grafología para niños y también tengo un curso sobre pues, fetiches sexuales, por decirlo así. No está nada mal, digo yo, en el sentido de que pues es para aprender sobre esos temas que igual no es tabú, ¿verdad? Pero en ciertos puntos en específico pues no estaría mal especializarse sobre esos temas en algo y pues más de este lado de los fetiches, que sí algunos son raros, bueno, en opinión o así en general. Para algunas personas no es raro, otras normales, otras muy fuera pues, de lo común, de la práctica sexual. Y pues para el lado de la enseñanza, pues sí está bien, se me hace correcto estudiarlo, pues para guiar, se podrá decir de cierta manera a las personas cómo está la situación ahorita actual y pues más con lo avanzado a la toma de decisiones a la hora que vayan a tomar alguna decisión, pues sepan las diferencias sobre los fetiches. Ah, claro, pues como bien lo mencionas, muchas veces el índice está, por ejemplo, en delitos sexuales, que es precisamente por lo que tomé el curso. Haz de cuenta que una cosa es un fetiche y otra cosa es una filia. Las filias son las que desarrollan precisamente estos delitos sexuales. Haz de cuenta que pues las filias en sí no son malas, siempre y cuando no pasen dos criterios. El primero es como que afecte tu vida cotidiana, ¿no? Por Sí, sí, sí. ejemplo, que a cada rato lo pienses, lo idealices. Y la segunda, que es como la más importante, es que afecta a una tercera persona o a una comunidad. En este caso, pues todas las filias son progresivas, es decir, en el curso comentaban que, por ejemplo, depredadores sexuales empiezan viendo pornografía. Cuando Sí, esta no les satisface, empiezan a ver pornografía más brusca, por decirlo, como sí, sí. violaciones con niños, con animales, así hasta llegar a la mutilación. Y ya cuando estas personas ya no sienten como una especie de placer, ya es cuando ellos empiezan a actuar. Sí, correcto. Y de hecho me hace recordar justamente una historia, bueno, una anécdota, si se podrá decir, en YouTube de un caso, no sé si ustedes en la carrera se los mencionaron o tú por tu cuenta investigaste sobre que hubo algo, si se podrá decir, asesinato, pero en realidad no fue porque dicen que fue consensuado por la persona que lo pidió. Ahí te va. Es de bueno, de dos señores alemanes, cada uno tenía su historia por diferente lado y luego después se conocieron y se trata de que uno pues entraba a la web, a estas páginas de ahí donde te Uh -huh. juntas y encuentras todo este tipo de cosas que estamos hablando y se contacta con uno y la otra persona creo que se contactaron por ahí y le dice, oye, hay que citarnos para esto y aquello y el otro, pero yo quiero que me cortes pues mi miembro, ¿no? Entonces la Sí. persona que entró a la web le dijo, ok, pues ven a mi casa, nos vemos. Y ahí estuvieron, creo que el primer, segundo día no hicieron nada, y el tercero fue cuando pues se empezó a desarrollar toda esa acción. Y luego ya llegaron al punto de que la persona que le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero sentir la emoción más fuerte, ¿no? Más Uh viva, -huh. más real. ¿Sabes qué? Córtamelo. Y la otra persona lo pensó. O sea, también estaba, se podrá decir, tenía un problema, pues, psicológico, mental también. La Uh pensó, -huh. de rato se lo cortó, a lo que yo vi, a lo que yo le puedo entender el video. Y después lo cocinó
y se lo dio de comer a la persona, el miembro, y entonces dijo que no le satisfacía, que se le hacía ya muy poco, porque como ya había pasado el dolor, Ajá. ya no le hacía la gracia de decir, me estoy comiendo mi propio miembro, mi propio pene. Y a eso es lo que dices tú, cuando ya no le satisface una imagen o estar de morboso ahí, simplemente ya van a lo extremo, o sea, van escalando y a veces a algunas personas que hacen eso, pues llegan al punto de no satisfacerlas y es donde está todavía más el cuestionamiento, pues del tema que estamos hablando de la filia y pues de todos esos temas, pues sexuales. Fíjate que sí. Por ejemplo, esto que tú mencionas, las personas que son sadomasoquistas Ándale, sí. tienen un problema, bueno, tienen una necesidad como de afecto, ¿sabes? Sí, sí, También comentaban, por ejemplo, esta cosa de los juegos de poder, ¿no? sí, sí. Yo, en un tiempo yo leí el libro de 50 sombras de Grey, no sé Sí. si lo hayas leído. No, Yo no he creía tenido que la todo era chance. falso. Ok. Bueno, yo creía que era pues falso, pero pues en realidad ellos tienen una comunidad donde existe un amo y un sumiso. Y de hecho Sí, las personas sumisas las entrenan y son personas que tienen una carencia ya sea del afecto paterno y materno. Ahora sí. bien, de lo que comentabas de esta persona que hacía canibalismo, también es como un Ah, sentido sí, el canibalismo. ajá, es un sentido de pertenencia. También está enfocado a la sexualidad. Cuando una persona tiene, por ejemplo, de los asesinos seriales, cuando mutilan o hacen este canibalismo o agarran una parte del cuerpo y lo guardan, Sí. precisamente es como el sentido de agarrar a esta persona y convertirla como en un objeto, quitarle este sentido de vida, de ser humano y agarrarlo como un objeto y tenerlo ahí como un trofeo. Es como que se enorgullecen de lo que han hecho. Por eso precisamente es que lo hacen. Y también de lo que comentabas, fíjate que muchas veces, hablando ya un poquito más de datos criminológicos, Sí, claro. muchas veces este tipo de personas tratan cuando cometen un homicidio, muchas veces tratan de disfrazarlos por accidentes sexuales. Precisamente en casos de feminicidios o cosas así, muchas veces dicen que pues fue consuenciado y que fue un acto sexual, cuando en realidad no. Sí, de hecho, cuando pasó todo eso, no me acuerdo cómo terminó la historia, si el señor, el que de su casa, pues, y dijo, no me acuerdo si él le llamó a la policía o al tiempo se dieron cuenta, ya ves que cómo termina la historia, que al último se dan cuenta o el vecino, Uh alguien -huh. les pone dedo. Ahí sí, bien no sé cómo sucedió, pero estaban en la misma, este dilema, esta dicotomía, como dices tú, de que, pues, si fue delito por acto sexual o fue canibalismo o esto y el otro, pero sí al último dijeron, no, esa situación fue así como lo mencionaste el último y ahorita el señor pues está en prisión, va a estar de por vida, no le van a dar pena de muerte, no lo, pues Uh -huh. como en Estados Unidos, simplemente va a estar en toda la cárcel. Y fíjate, ahorita hablando así ya de datos criminológicos y algo de psicología, entrevistaron a la amiga de él, una amiga que tiene, y ella dijo, yo sería capaz de confiarle a mi hija para que me la cuidara. Yo no tendría desconfianza que él hiciera algo a mi hija. Y entonces ahí se hace otro boom, ¿no? Dices tú, oye, pues se acaba de hacer Uh eso, -huh. todo lo que estaba haciendo atrás, a lo mejor ella sabía o no, pero a fin de cuentas yo me cuestioné, dije yo, pues yo si tuviera una niña y a quién decir, a quién de donde soy, hubiera sucedido un caso de esos y que yo dijera, es mi amigo, le dejo a mi hija, pues yo sí la pensaría porque ya se podrá decir que su mentalidad de recreación sexual, por así decirlo, pues ya está a otro nivel, no es de la normalidad, se podrá decir, o morbosidad de uno normal de ver y hay, hasta ahí no. Son gente que ya escaló, ya su mentalidad la llevó a otra, pues sí, vuelvo a lo mismo, a otra Uh -huh. actividad, a otra manera de satisfacer sus necesidades. Y bien, Hugo, tú que sabes más del tema de criminología y todo esto, sí, el señor, o como cualquier otro ejemplo, siempre estaba pegado a su mamá, ya ves que siempre en esta historia suele suceder así, que por estar su Sí. mamá y luego se les muere o algo,
se van de la casa y comienza el boom de todo. O vuelvo a lo mismo, a tu opinión, a tu análisis, ¿cómo crees que comienzan dentro de su mente, su cabeza, a tener estas acciones? ¿Puede ser antes de las fotos? O sea, ¿todavía es antes algunos sucesos? ¿O qué sucede en estos casos de esas personas? Porque pues todavía se sigue estudiando esto más a fondo y más a fondo van saliendo más cosas. Claro. Bueno, antes que nada hay que recordar que todo empieza desde el núcleo del hogar, ¿no? O sea, Sí, sí, claro. el ser humano es sexual por naturaleza, el ser humano es un ser ritual, un ser de sociedad, ¿no? Y la familia es el primer vínculo hacia la sociedad que tenemos. Incluso si lo vemos desde un punto teológico, en la misma Biblia te dice, ¿no? Adán, Eva y el Jesús, ¿no? El núcleo, la familia ideal. Muchas veces estos factores son denominados como factores externos, ¿no? O sea, que la sociedad hace al delincuente. Otras personas creen que pues son factores biológicos, como quizás que tengan la parte del hipotálamo dormida, que es la que genera como esta empatía hacia las demás personas. Si a mí me lo preguntas, yo creo que es una cuestión de ambas. Sí, sí. Porque bien muchas veces hay una teoría que dice que la sociedad es la que le debe al delincuente. ¿Por qué? Porque muchas veces la sociedad rechaza a las personas y las personas crecen con ¿cómo llamarlo? Como que con este rechazo, ¿no? Por ejemplo, hablando de las filias se van desarrollando desde la niñez hasta la adolescencia y ya tienen mayor presencia cuando eres un adulto joven hasta los 30 años. Bien, ya poniendo en contexto esto, pues sería una cuestión de generalizar, porque bien hay muchos motivos por los cuales las personas pueden cometer un delito. También incluso existen situaciones límites, que son que, por ejemplo, una ama de casa, una persona normal, no sé, le agreden a su hijo y ella por reacción mata a la persona. Esa es una situación límite, una situación de demasiado estrés cuando las personas reaccionan a un instinto y este instinto se llama instinto asesino. Muchas personas dicen que el instinto materno, pero en realidad es un instinto asesino que pues todas las personas lo tenemos. Sí, claro. Sí, y ahorita que menciona eso del instinto materno y pues en este caso que tocas el tema de la mujer, y ya ves que sucedió hace poco para allá, de aquel lado donde vives, tú que eres de más de Ciudad de México, ya ves que sucedió el caso de la señora de que pues, le están rentando su casa y que pues no le pagaron y llegó y pum. ¿Tú cómo ves ahí el análisis, el contexto, como dices tú, de repente del arranque y vas y defiendes lo que es tuyo? En este caso fue la casa de la señora y pues ya sabes, ¿no? Lo que sucedió. ¿Tú cómo ves esa parte de social que ocurrió en aquel momento? Claro. Pues muchas veces hay un estigma social, ¿no? Sí, Como claro. por ejemplo que los menores o la gente adulta no comete, por ejemplo, delitos, no puede dañar, pero la realidad es que no. Por ejemplo, los niños dañan. Sí, Una cosa claro. es que, por ejemplo, lo estigmaticen a que pues son niños, pero en realidad no. Y por ejemplo, los adultos mayores, en este caso la señora, eh, que ya iba como para ese rango, pues sí, como mencionarlo, sí es pues alarmante, ¿no? Porque quizás ella pudo haber pensado que por ser un sector vulnerable Sí, claro. y también por lo de las leyes, ¿no? Porque pues seamos Sí, honestos, muchas veces existen algunas lagunas. Por ejemplo, nosotros en clase veíamos, un profesor comentaba que antes el Código Penal decía que cometía el acto de violación cualquier persona que metiera el miembro viril pues ya sea la vagina, ¿no? Y sí, muchas veces metían que, por ejemplo, dedos, botellas, palos y no tipificaba. Entonces es a lo que me refiero, ¿no? O sea, sí, existen claro. lagunas que la ley no es capaz de alcanzar. Y ya en el caso de la señora,
Pues sí existió como una presión social, porque en la actualidad, si no haces una presión en redes sociales, Sí, claro. no, válgame la redundancia, no hacen caso. Y es lo que hoy en día hay una discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, hay lo que es un concepto nuevo que se llama, ay, se me fue, un concepto que es como tipo presión, pero no, se me fue. No, no te preocupes. Pero sí, te entiendo la idea de que hay Ajá. conceptos que se plasman diferente en derecho, pero pues casi casi tienen el mismo significado, ¿no? Hablando de esto en especial, de la presión social, del que la sociedad te impulsa o lo contrario, etcétera. Sí. Sí, ese caso yo lo vi, bueno, en su momento, pues vi todo el video, cómo llegó la doñita, empezó desenfuscar la pistola y ya estaba franca, nomás para el momento de querer actuar. Más bien con franca, llegó directo y, oye, este, el otro, mi casa y que no sé qué. Y ya el último muchacho que salió a cubrir también al señor que está en el piso y también la Ujú, señora y la señora, pum, hasta eso tiene buen tiro, le dio en la pura cabeza. Y pues ya cuando vi cuando el muchacho se tiró de lado y dije yo, está canijo, se ve muy grotesca la sí. escena de lo que sucedió y la doña todavía siguió disparando, creo que 2 tiros más, pero ya creo que no le dio Ajá, nadie, al señor creo que le dio en la pierna, si no me equivoco, y ya se fueron y todo, y ya al día o a los días o a la semana, pues ya la señora la encerraron, y ahí es donde comienza el dilema, la opinión social, como tú lo comentas. ujú, La gente empezó a decir, ¿para qué la encierran? Es una señora pues que está defendiendo lo suyo, que por mucho tiempo ella ya pedía su casa o pedía la renta y no le hacían caso, típico de gente ujú, floja, para no decir la otra palabra, que no se sale, que es conchuda. Y otra parte del sector social de aquel lado, bueno, más bien de todo México donde haya alcanzado, dijeron, no, sí está mala doña, no era por esa vía, etcétera, y otra gente que se quedó ujú. en el punto intermedio, ni bien para mal, y es ahí donde dices tú. Entonces, del lado de la gente que dice que está, que está bien, muchos pueden decir, oye, pues está mal, ¿no? De que vaya y mate solo simplemente porque esté en su casa. Y otra opinión dice, muy aparte, ¿no? Pues que está defendiendo sus bienes, o sea, si yo, Ujú, por ejemplo, o cualquier otra gente, oye, pues si no te sales, y si las personas que tú contratas adecuadas para hacer eso, para que la desalojen y no hacen bien su trabajo, pues dices tú, claro. pues yo voy a luchar de cualquier manera para recuperar lo que es mío, en este caso, una propiedad o algo que sea bien material. Y esa es la idea que se maneja y de este lado de México, ¿no? Como dicen, bueno, si está algo, si estoy batallando en algo, pues yo lo voy a resolver como quiera porque las autoridades, ¿no? Y sí, también las autoridades juegan un papel muy importante en esto de no hacer correctamente la ley, o Ujú. sea, hacerla valer como es en este caso. Y bien, Hugo, colega, todos estos estudios que tienes, preparación, ¿cómo, qué es lo que te ha cambiado, qué es lo que has visto diferente, cómo ha influido en tu perspectiva de lo que es pues la carrera de derecho, de criminología y pues en base a lo que de cierta manera que lo estés aplicando, no desarrollando tan a Ujú. fondo, pero qué es lo que has aprendido, que dices tú, me ha dejado aprendizaje y me he formado como un profesional. Es muy interesante tu pregunta, pero antes me gustaría hacer un paréntesis porque ya recordé, es un linchamiento digital. Haz de Ah, sí, cuenta sí. que es el mismo factor, es un factor, un fenómeno social, Sí, pero sí, haz de claro. cuenta que ahora en redes sociales y ejerce presión en redes sociales. Y Sí, sí. respondiendo ahora sí a tu pregunta, pues fíjate que sí me ha cambiado mucho. Me ha dado un criterio muy amplio de muchas cosas, muchas cuestiones. Haz de cuenta que desde el ámbito del derecho, pues tú bien sabes que muchas veces como que nos tenemos que formar con un pensamiento medio cuadrado, por decirlo así, Sí, porque ves que la ley es
nada más coercitiva, ¿no? O sea, que nada más Sí. te busca dar una pena y ya. Pero por otro lado, la criminología no. La criminología sí busca como un porqué y no me tengo que cerrar solamente como en una cuestión o en una idea. Entonces, sí tienes que mantener un pensamiento muy amplio e informarte desde, por ejemplo, religión, política, sociedad, cultos, porque, vaya la redundancia, todo eso es un regulador de conductas. Y el trabajo del criminólogo precisamente es entender el por qué. Incluso va a sonar un poco rebuscado, pero en cosas que leo o cosas que veo, como que ya le busco un porqué o le encuentro una explicación que antes no le daba. También, por ejemplo, desde el ámbito de la grafología, que es el estudio de la personalidad mediante la letra, que no es una ciencia, pero es una técnica, pues ya he empleado, ¿cómo llamarlo? Pues sí, como unos mecanismos como para niños, ¿no? Por ejemplo, el famoso prueba psicométrica que es dibújame un árbol o escríbeme esto. Y de ahí puedes detectar pues muchas cuestiones, incluso en la letra. En la letra también te remarca mucho. Y pues en cuestiones así, pues básicamente eso, he participado también en un foro comunitario que se hizo en una delegación de Ciudad de México que se llama Milpalta. Eso fue por parte de la escuela, de la universidad. Y ahí yo participé como un experto en victimología, que la victimología también es parte de la criminología, porque la criminología es una ciencia multidisciplinaria que se apoya de varias ciencias, como lo es el derecho, la psicología, la sociología, la criminalística, la victimología, la penología, y es lo que como que lo hace interesante porque agarra un poquito de todas las ramas sociales y las busca para dar una explicación, porque básicamente el criminólogo lo que hace es dar una explicación a la sociedad y mediante eso, de los datos criminológicos y de los análisis de las estadísticas se hacen ya sean o políticas públicas o políticas criminológicas que posteriormente se emplean. Sí, de hecho, pues justamente, ¿no? Más bien, yo cuando estaba en la carrera nos decían que pues también es importante, si puedes, y si tú quieres, prepararte o especializarte en algo en criminología una vez pues te gradúes de derecho, que Uh-huh. habla de varias circunstancias, de que puedes ver otros temas, estudiarlos ampliamente para que te complemente a tu carrera. Y sí, y también nos comentaban, justamente ahorita que mencionas criminalística, nos decían también, hay que entender la diferencia entre criminología y criminalística. Tú que ya estás por terminar esta especialidad también, ¿qué le puedes decir a la gente, pues que no, la mayoría de la gente que no sepa de estos temas, cuál es la diferencia y también en su contenido de la criminología y la criminalística? Ajá, claro. Pues muchas veces la gente romantiza la carrera, ¿no? Y Sí, ahorita muchos lo están agarrando como por moda. Medios de comunicación como por ejemplo la tele o series de televisión, agarran un concepto muy erróneo de lo que es la criminología y la criminalística. La criminología, como bien lo dije, es una ciencia multidisciplinaria que busca el por qué una persona comete un delito. Y la criminología también tiene como que sus ramas, como la criminología forense, la criminología clínica, la perfilación. Yo me quiero dirigir pues hacia la perfilación. Y la criminalística también es una ciencia, pero esta es una ciencia que utiliza técnicas de investigación y también se desprenden ramas como lo es la cailoscopía, que es el estudio de los labios, la dactiloscopía, que es el de las huellas digitales, la pirotecnia forense, que es el estudio precisamente de la pólvora, la balística, muchas ciencias afines, ¿no? Que lo utilizan precisamente para investigar el lugar de los hechos. También en la carrera en donde estoy me dan conocimientos de criminalística,
por eso es que sé un poquito. Si bien ambas son complementos, las tres, el derecho, la criminología y la criminalística, son complementos porque hace cuenta que la criminalística estudia el lugar de los hechos. El resultado que dan se lo dan al criminólogo. El criminólogo es el que arma la teoría. Y de ahí lo que del criminólogo se lo dan al abogado y el abogado es quien, por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio culposo o doloso, el abogado es el que va a defender a esta persona, sea culpable o sea inocente. Entonces, ambas, aunque suenen un poquito por el nombre diferentes, pero ambos trabajan en conjunto. Y precisamente, pues eso, que no lo vean como una moda o como un juego, que realmente Lo sientan la vean pasión. en televisión. Ajá, sí, o sea, pues es pasión, porque esta carrera no es, para empezar, en ambas es pura lectura. Sí o sí es comprensión lectora, retener cosas, y lo pesado es en la práctica. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando haces la práctica y entras al mundo laboral, pues es una cosa muy diferente, muy, muy distinta. Hay muchas veces que, por ejemplo, hablando desde el ámbito de la criminalística, uno tiene que tener su equipo de bioseguridad, que es el traje blanco, Sí. unos lentes especiales, pinzas y así. Pero pues muchas veces no hay y uno se las tiene que ingeniar para precisamente no contaminar los indicios. La escena. Ujú. Sí, y es algo que tiene que entender a la gente, bueno, la mayoría que no sabe de este tema, a lo que explicó aquí el colega Hugo, la criminalística es imaginándose cualquier escenario en la calle, un cuarto, etcétera, y es lo que hay ahí, Ujú. con lo que se utilizó para hacer el homicidio, ya sea un arma, las balas, cualquier otro material que puede causar la muerte, y ya ellos levantan su informe con lo que pues tengan a la mano o la forma de hacerlo, ya se lo pasan al criminólogo, donde pues como dice también el leak, ellos ya van a armar la escena posible si fue realmente del primer momento ahí en la calle o en un lugar, o fue de diferente manera, y ahí terminó. Obviamente ya, ya el reporte y todo lo que van juntando, pues va subiendo, ¿no? Y es así donde se podrá decir muy, muy en general, ¿no? Que estamos contando la diferencia de, pues, de una disciplina a otra disciplina. Y sí, Hugo, yo en su momento, ahorita que mencionas del abate y todo el equipo Ujú. protocolario, en este caso, pues yo todavía no tengo la dicha todavía de, de llevarlo a la práctica y más la criminalística, pero una vez sí entré al CEMEFO es pues, acá donde, pues, donde llegan las personas ya oxisas y pues ya comienzan a Ajá. hacer la práctica, ¿no? Y toda esa cuestión protocolaria. Y sí nos dijeron, vamos a ir, muchachos y muchachas, que esperemos, bueno, la idea es ir y ver, conocer las instalaciones y no ver obviamente pues, a un muerto, ¿no? Pero ese día, Claro. pues, fue la casualidad, pues nos tocó, nos recibieron y todo, y nos dijeron, ¿sabes qué? Pues pónganse el traje blanco, compramos desechables, bueno, unos traían ya Ujú. de uso, pues si quieren diario, pero algunos compramos desechables, y ya, pues entramos, guantes, todo hasta abajo, nada de celular, collares, todo, pues lo que ya sabes, igual los Ujú. lentes, entramos, y primero nos dieron una retórica así en la pantalla, nos sentaron así en unas sillas y la pantalla enfrente, y ya nos empezaron a decir, es esto y aquello, la muerte, lo que se hizo, nos hablaban, Ujú. perdón, de los estados de la descomposición del cuerpo, la primera, un decir, ¿no? La primera, segunda etapa, y al último, pues cuando ya el cuerpo está bien deteriorado, y pues igual, pues ya descomposición, gusanos, etcétera, y ya de ahí nos dijeron, creo que antes de entrar a la retórica o después nos dijeron, miren, ahí sin querer, bueno, no lo dijeron así como literal, nos dijeron, miren, ahí abajo es donde se hace la práctica y justamente estaba pues un muerto, de masculino, y entonces nos contaron la historia de ese muchacho, que resulta ser que él y su pareja su mujer estaban jugando lo que es a la llamada ruleta rusa, en la pistola. Ujú.
Y dicen que el muchacho le tocó perder en este caso y pues se fue al cuarto y se disparó. Vive en la cuadra, pues vivía el muchacho está en la cuadra de mi hermano, de cuenta aquí, y unas cuadras para allá hacia un lado, ¿no? Del lado Ujú. izquierdo. Y otra teoría que se maneja de lo que estamos hablando, pues, que decían que no, que la muchacha agarró y le disparó, ¿no? En la cabeza. Y Ajá. pues, y hay más teorías, ¿no? Cuando es así, estos casos muy extraños, ¿no? Y entonces ya pasó y nos dijeron, ¿sabes qué? Miren, les podríamos enseñar el cerebro, pero está lacerado. No se los podemos enseñar. Ujú. Lo tenían ahí en el mismo lugar donde estaba la persona ya fallecida, Yoxisa, pues estaba el cerebro, creo que por un lado, en el lado de los pies. Creo que lo tenían tapado. No me acuerdo por qué nos dijeron que no nos lo podían enseñar. Y ya. Pues ya ves que también nos dicen en derecho y también en criminalística que el cuerpo pues se puede abrir de diferentes maneras dependiendo de la Claro. situación o del caso. No me acuerdo qué manera Ujú. lo tenían abierto. Pues total que se le veía pues el hígado, la grasa, pues los intestinos, las tripas, o sea, todos los órganos principales de aquí del cuerpo. Y entonces Ujú. nos permitieron a tocar. Y me acuerdo que ese momento pues sí, yo de este lado no me asusté y nos dijeron antes de entrar a la puerta que es de seguridad, o sea, químico y seguridad y todo esto muy reforzada, nos dijo el muchacho que es encargado del CMFO, nos dijo, antes de entrar, el que no, el que o la que no quiere entrar, que diga una vez, porque esto va Claro. a seguir hasta que se acabe. Y yo dije, no, no hay problema, no me hace a Ujú. mí, pues no me hace ver, no digo que sea normal, pero no me hace a mí ver nada de eso. Ah, bueno, está bien, ya. Ujú. Entramos y olía mucho incienso, mucho incienso. Y decía yo, ¿qué es esto? Lo dije, ¿será el muerto? ¿O soy yo que ya me estoy yendo, ya me estoy asustando inconscientemente? Y no, detecté y Ujú. tenían mucho incienso y miré uno y dije, ah, es el incienso. Olía más incienso y yo no olía para nada hasta el muerto. Yo creo que 1 o 2 días apenas ahí, pues todavía no se descomponía como es. Y total, nos permitieron tocar, obviamente que trajéramos los guantes, que no estuviera roto y nada, nos permitieron tocar algunos órganos, el pene sí se veía, pero obviamente ese nadie lo tocó, pues no, nada más se animaron a tocar, por lo que es los intestinos, las tripas, Ujú. y pues ya nos mostraron lo que es la parte donde fue el tiro, fue aquí, de este lado, y le salió por acá, sí, o sea, como Ujú. esquineado, sí así de Ujú. lado como en diagonal y nos mostraron la parte del cráneo y nos dijeron, ah, también el cráneo tiene sus diferentes grosores dependiendo pues dependiendo de cada persona. Ya nos permitieron tocar el cerebro y yo toqué la orilla pues lo que la orilla pero con cuidado dije porque pues está filoso. Dije, no me vaya a cortar y me voy a infectar, nomás así lo hice y yo sí le toqué lo que es parte creo que de sus tripas y te quedas pensando, pues en ese momento te quedas muy reflexivo, pues a lo que vamos, lo que estamos hablando, reflexionas cómo es todos estos sucesos, el respeto, la práctica Claro. hacia la persona que pues le sucedió eso, muy independiente cómo haya sido, si bien o para mal, y pues también de este lado de derecho, el contenido que tienes que leer, que claro es importante, ¿no? Pero como dices tú, lo difícil, encontrarte ya en la realidad, en la práctica de que Ujú. acá te dicen una información y acá sí sucede de esta manera, pero muy diferente y tú tienes que ir con tus tecnicismos, prácticas, conocimientos y pues tus habilidades obviamente y sobre todo que te guste, como nos dicen en derecho, les tiene que gustar Claro. a leer, si no, no la van a armar, como nos Ajá. dicen Sí, los claro. profes. Sí, entonces pues ya nos mostraron las congeladoras acá, duran cierto tiempo cuando llegan y no lo reclaman. Ya después otro tiempo, en esta otra, cuando ya no, y ya de plano, pues lo echan a la fosa con todos los demás. Y ahí nos Ujú. mostraron, eso sí no nos mostraron que, mira, ahí está un congelado, nomás nos dijeron, ahí de este lado está y de este lado otro, y ya. Y ya antes de salir nos hicieron quitar el traje, tú ya lo sabes cuando vas a hacer esas visitas, Ujú. te hacen quitar el traje y pues desechar, ¿no? Para no contaminar afuera, y ya. Así fue el caso. Y esa es la parte, se podrá decir, eh, bien, real, bonita, en el sentido de que estás ya conociendo algo más de tu carrera, no decir, bonita por la muerte y ya, no, es este lado profesional, ¿no? De
ya conoce la práctica, ¿no? Para que la gente entienda, sí es bonito ir a ver y todo. Pues no, realmente toda la gente, de hecho cuando yo visité, pues está muy seria ahí, no está como que, ay, mira, lo que me pasó ayer, Ujú. no. De hecho cuando fuimos, pues toda la gente es seria porque es un lugar, pues como dices tú, del lado de la teología, de lo celestial, pues dices tú, pues las personas fallecidas, ¿no? Y los familiares y todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Es un lugar pues muy, muy serio, ¿no? Y pues muy profesional porque es algo pues todavía más delicado porque ahí donde pues se hace prácticas con gente pues que pues, ya no tienen vida, ¿no? Y de este lado, Hugo, colega, ¿te ha tocado a ti tener alguna práctica o bueno, visita guiada de este tipo? ¿O cómo se manejan allá los profes? ¿Qué les enseñan? ¿Así algo más a lo práctico, algo más a lo vivo? Ujú. Por ejemplo, ahorita que me contaste tu anécdota, yo me acuerdo que la primera vez que vi un cuerpo, Sí, yo tenía como 8 años. Iba con mi papá hacia Puebla, municipio de sí, Puebla, sí, claro. y hace cuenta que el ADO atropelló una moto. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, no veas, no veas. Pero pues ya ves que los niños son muy Tercos. inquietos y muy curiosos. Entonces yo me acuerdo que literal le quité la mano a mi papá porque me la puso así en los ojos y vi el cuerpo. Y realmente yo creo que me impresionó tanto que pues, creo que fue lo que me motivó a estudiar esto. Y ya como una cercanía más fue, no fue por parte de la escuela, pero fue con mi mejor amigo que se llama Daniel. Le mando un saludo si Sí. está viendo esto. Saludos. Hace cuenta que su mamá es perito en una Ajá. delegación que se llama Xochimilco, aquí en Ciudad de México. Sí, sí. Y íbamos saliendo de la escuela, de la universidad. Iba él, su novia y iba yo. Y Sí, entonces su novia quería pasar al baño. Su mamá trabaja en la fiscalía. sí, claro. Entonces pasamos al baño y él me dijo, ¿quieres ver un cuerpo? Dice mi mamá que está en el anfiteatro. Y entonces yo me quedé sorprendido. Y le dije, sí, vamos. Y entre mí dije, pues es mi momento, voy a ver si realmente tengo madera para esta carrera o me salgo, Claro. apenas íbamos como en tercer semestre. Y entonces hace cuenta que abrió, fue muy impactante, pero no, como dices tú, o sea, no fue un temor, sino fueron como muchas preguntas, una emoción, no sé, fue algo Extraña, así muy, complejo. ajá, o sea, pero no de una manera mala, sino como una Sí, manera de emoción. Y sí, hace claro. cuenta que era el cuerpo de una mujer, ¿no? Sí, claro. Eh, Tenía la parte de la cara izquierda y la mano izquierda, las tenía moradas. Y ya igual tuve la oportunidad de tocar el cuerpo y todo, ¿no? Y ya empecé a hacer mis propias teorías, ¿no? Dije, a lo mejor pues fue un feminicidio. Quizás ella al tener el brazo morado y la cabeza morada, a lo mejor fue un intento como de defenderse. Y entonces su mamá me explicó y pues estaba erróneo. Y ahí es en donde entran más factores. Hace cuenta que existen unas cosas que se llaman eh, posturas, posiciones cadavéricas, ¿no? Sí, 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 claro. Y hace cuenta que como queda el cuerpo es más o menos como una teoría de por qué murió, ¿no? Hace cuenta que la chica quedó en una postura que se llama cúbito izquierdo, que es, hace cuenta que queda tirada pues hacia lo izquierdo, ¿no? Valga la redundancia. Sí, sí. Entonces lo que explicó su mamá fue que eh, la chica fue envenenada. Estaba en el Ok. baño, como que le dieron a tomar algo, fue al baño, quiso vomitar, por el envenenamiento cayó así del lado izquierdo y toda la sangre se le acumuló de esos lados. Y por eso ella quedó así, con los brazos y la cara morada. Y ahí fue cuando comprendí que habían muchas tecnicismos o cuestiones que pues aún me faltan por aprender, ¿no? Porque, o sea, yo con mi poco conocimiento pude dar una teoría, pero ella con más expertise pudo decirme el por qué quedó así, el por qué los brazos los tenía así, por qué la cara lo tenía así, del envenenamiento. Y entonces sí es algo
pues muy interesante porque es un mundo, o sea, es un mundo, muchas técnicas, incluso pues se presentan muchos casos realmente. Por ejemplo, y es lo que se me hace muy interesante, que cuando tú ves un cuerpo y ves su rostro, es el último rostro con el que tuvo vida, y el rostro te cuenta muchas cosas, y bien como lo mencionabas tú, ¿no? O sea, se le tiene que, ya, aunque ya esté muerto, se le tiene que mantener un respeto, no se le tiene Sí, que claro. ver con morbosidad, no se le tiene que ver, pues, bueno, sin falta de respeto, ¿no? Porque básicamente lo último que pierde el ser humano es la dignidad, Sí, la dignidad y la integridad. Por ejemplo, de lo que mencionabas tú, muchas veces, pues las fiscalías tratan de reconocer cuerpos, ¿no? sí, Porque claro. muchas veces no, pues es muy difícil reconocer cuerpos. Eh, Muchas veces cuando no los reconocen los mandan a lo que dices tú, ¿no? Las fosas comunes, Sí, pero muchas veces estas fosas como que no tienen un trato digno con el cuerpo. sí, También, por ejemplo, hay como, por ejemplo, la UNAM, tienen como un programa, haz de cuenta que ellos mandan a una persona y ven, identifican los cuerpos, ¿no? Y ven al cuerpo, pues más mejorcito, por decirlo así, y se lo llevan para que sus estudiantes practiquen, pero siempre lo hacen bajo, pues, este respeto que te digo, ¿no? Por ejemplo, ya sí. cuando ya encuentran al familiar, pues devuelven el cuerpo, pero siempre es bajo este trato de respeto. Sí, claro. Sí, como, fíjate, no lo había pensado esto de la fosa común de este lado. Falta todavía que, con respecto a la carrera y a los profes, ¿no? No quiere decir que con lo que vaya a decir estén mal o estén haciendo mal su trabajo, Ajá. pero sí deberían influir de que de este lado de la fosa común y también de las autoridades, pues como dicen, no, a ver, y van y avientan el cuerpo. Si lo van a hacer de aventarlo, o por así decirlo, pues que lo hagan con un protocolo, pues serio, ¿no? Como cuando ingresan al CEMEFO o allá como se llame de tu lado, pues ingresar, así como ni lo ingresan bien a lo que a lo que son a estos lugares, también hágalo con la fosa común, que haya un protocolo. Me Claro, imagino que se debe ver, pero no tan llevado a la práctica, como la gente no lo ve, pues no lo reclama, de que se les dé ujú, como claro, un trato digno, y eso es lo que debe de suceder en todas las fosas comunes que esté mal en el mundo, en este lado de México, pues que se le dé como tal el trato, ¿no? Así como haya estado vivo, pues igual lo más que se pueda, pues una vez que no tenga vida, ¿no? Y sí es muy importante pues estos temas y que pues la gente tenga tenga ya el criterio o el conocimiento ya ahorita que nos estén escuchando, nos vayan a escuchar después, pues más amplio, ¿no? De lo que es un poco de lo del derecho y la criminología y pues del tema que ujú, estamos hablando pues de los análisis de datos criminológicos llevados a la práctica, no precisamente así en computadora análisis, sino también llevados a ujú, la práctica, ¿no? A la teoría, porque a fin de cuentas pues es combinado, ¿no? Como dices tú, una cosa es lo que te enseñan pues en las clases y todo, cualquier centro de estudio, y ya cuando lo tienes que llevar a la práctica o si tú lo llevas por tu propia cuenta, pues ya te encuentras el mundo diferente pues de lo que estás claro, estudiando. Y ujú. bien, colega, ahorita que mencionas, al principio mencionaste que pues tuviste un diplomado, ¿qué es lo que qué es lo que fue que te enseñaron y que hizo complemento pues con las carreras que prácticamente pues ya las llevaste a cabo? En este caso sería pues el de seguridad ciudadana y de derechos humanos, porque pues también la gente para que entienda pues por el simple título pues son dos temas muy diferentes, pero en este caso Claro. que se combina derechos humanos y el tema principal, ¿cómo fue que a ti te dejó una enseñanza y pues reforzamiento más que nada? Pues más que nada, yo lo tomé precisamente por el ámbito de la prevención, ¿no? Porque el Sí, claro. criminólogo es lo que hace es como prevenir el delito. Y hace cuenta que en el diplomado lo que precisamente se vio es como esta protección ciudadana, ¿no? Hace cuenta que se forman lo que te había mencionado como políticas públicas
Sí, claro. que por ejemplo puede ser una en la educación, puede ser en el ámbito de la salud, en el ámbito social, y precisamente hablando un poquito de análisis de datos estadísticos, lo que se forma es como crear precisamente esta política, ¿no? Haz de cuenta que si lo arpamos en un ámbito de salud, podría ser como lo que surgió en pandemia, ¿no? Sí, Que la política pública fue sana distancia. ujú, Ya de ahí hace cuenta que pues implementaron lo de las vacunas y todo el show, ¿no? Hace cuenta que de estos resultados se sacan cifras y de esas cifras es cuando realmente ves si se formó tu política, si se hizo bien tu política y de esa política se desprende lo que es como esta seguridad y de la sí, seguridad claro. ciudadana también se desprende como por ejemplo las fuerzas policíacas, ¿no? Por ejemplo, en la carrera, en la parte de criminalística vemos una figura que se llama primer respondiente, que el primer respondiente es cualquier autoridad que tenga funciones de seguridad ciudadana o seguridad pública, es decir, pues un policía pues municipal, eh, pues sí, o sea, un policía, pero es que cuando tenga esta función y esta persona es la encargada como de resguardar la escena del crimen. Y pues más que nada por eso tomé el diplomado. Y con relación a derechos humanos, pues los derechos humanos ahorita tienen un auge muy grande. También lo que es la teoría de género, que apenas como que Sí, se está implementando, ¿no? sí, claro. Haz de cuenta que ahorita pues todo sí o sí está relacionado a los derechos humanos, a tener un trato digno, y los derechos humanos son progresistas. O sea, haz de cuenta que pues, siempre van, y nunca te los pueden quitar. Entonces, como es algo nuevo, bueno, es como el auge, pues sí es necesario también aprender porque muchas personas no saben ni siquiera qué es un derecho humano o cuáles son sus derechos humanos o si uno viola tus derechos humanos, en dónde puedo, por ejemplo, denunciarlos, ¿sabes? Entonces también es como muy importante esta área. Sí, totalmente, pues porque pues va de la mano, ¿no? Cualquier, se puede decir, de seguridad ciudadana o cualquier otra temática o de que estás llevando a cabo un trabajo o alguna profesión, pues va de la mano actualmente lo que es los derechos humanos, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata, pues si estás llevando a cabo, va a ir la redundancia, bien tu trabajo o cualquier otra práctica, y pues que no vayan a transgredir los derechos pues de alguna persona o cualquier otra práctica. Claro. Y sí, claro, y luego en este tema no de seguridad ciudadana, y más que nada no seguridad en en muchos contextos, y más aquí ahorita como está la situación en México, y pues sí es algo muy importante y qué bueno que tú lo tomaste, te felicito pues porque sí hay que tener Gracias. pues presente pues lo que es más conocimiento y más focalizado, especializado pues en la, pues lo que es en la licenciatura pues en Derecho y en criminología. Y bien, Hugo, ¿qué te ha, bueno, va a sonar igual muy rebuscado, muy rimbombante, pero ¿qué has podido enseñar o llevar a cabo de cierta manera esto último del diplomado y con todo lo que has estudiado? ¿Que has podido, de alguna manera influir en el sentido de enseñar a las personas o te han dicho algunos compañeros tuyos, pues que están en la misma carrera pero que van apenas entrando? Y tú les has dicho, los has enseñado, los has ayudado a que aprendan más del tema. ¿Cómo ha sido ahora que conoces este ámbito, pues igual político, igual de la carrera? Cómo has tenido esa cercanía con jóvenes? ¿Cómo ha sido pues tu aporte, no ahora sí social? Claro, bueno, yo ahorita estoy en una asociación que se llama Relevo Generacional, Sí, que es por parte de la Ciudad de México y también por parte del país, ¿no? Hace cuenta que la asociación, hace cuenta que la Ciudad de México tiene como que sus delegaciones, ¿no? sí, sí, Y hace cuenta que hay una estructura
de Ciudad de México y hay una que son por parte de las delegaciones. Yo pertenezco a la que es en delegación Tlalpan porque pues, yo vivo en Tlalpan. Yo estoy en la parte de secretaría, yo estoy en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y hace cuenta que con el conocimiento de la seguridad ciudadana y de lo criminológico, yo lo que trato de hacer es precisamente la prevención del delito mediante pues redes, pues mediante las redes digitales, como bien te lo mencionaba, ¿no? Ahorita también es un auge y muchas veces pues las personas caen como en estafas de te ganaste tal cosa, pícale al link y se roban tus datos personales, ¿no? Por ejemplo, cuando venden productos en Facebook, ¿no? Como de, pues, claro. estoy vendiendo tal auto, venme a ver a tal lado y quizás, ¿no? Era un robo. Es lo que yo me estoy tratando de enfocar. Ahorita tengo a la puerta 4 proyectos que realmente me emocionan mucho, pero no puedo hablar de ellos porque pues están como a la puerta, ¿no? No, Pero y se vale, son proyectos personales, pero igual te sí, felicito, sí, que me imagino de qué van a ajá, ser más o menos, igual que bueno que ibas a la sí, práctica y sí, más en tu comunidad, ¿no? sí, realmente es algo que pues me emociona mucho. Una es dirigida para estudiantes, otro para jóvenes en cualquier tipo y pues las demás, las otras dos son como un poquito de ambos, pero sí es algo que realmente me apasiona. Y por otro lado, te mencionaba que por parte de la universidad hicimos un foro comunitario en la alcaldía de Milpalta. Haz de cuenta que Milpalta pues todavía se rige por usos y costumbres, que los usos y costumbres precisamente son pues las costumbres que denominan en cierta región, ¿no? Y haz cuenta que el tema fue pues la violencia familiar Sí, claro. y fue un poquito no complicado, pero sí no, como que nos agarró esta disyuntiva de cómo iba a reaccionar la población de ahí, porque la población de ahí es muy cerrada. Y por ejemplo, yo que fui en el área de la victimología, que pues, también es muy importante la victimología, porque de ahí puedes, pues de ahí también puedes ver muchas cosas, desde factores del cómo, por ejemplo, si los agresores sexuales, cómo eligen a la víctima, porque hace cuenta que si todo delincuente tiene un perfil criminológico, las víctimas también tienen un perfil, ya sea que, por ejemplo, busquen a una mujer de tal edad a tal edad que sea, por ejemplo, rubia, tú te vas a enfocar en este sector de la población entre mujeres de tal edad y tal edad rubias. Por ejemplo, si encuentras a la víctima en callejones oscuros, pues tú sabes que esta persona tiene como que más predeterminación a mujeres y que las va a atacar en callejones oscuros. También de la victimología puedes ver que una víctima pues se puede convertir en victimario, ¿sabes? Y es lo que se trató precisamente eso del del foro comunitario, porque hace cuenta que, como te lo mencioné en el principio, ¿no? La familia es el núcleo de toda sociedad, de todo ser humano o ser individual. Si un padre le pega a un niño, el niño lo normaliza y lo empieza a replicar en las escuelas, lo empieza a replicar quizás ya cuando sea adulto y quiera, tenga su familia, lo empieza a replicar y entonces es una como una Sí, cadena, porque la violencia siempre escala, siempre escala. son Y muchas patrones pues que veces se estos siguen. factores, sí, claro, y muchas veces estos factores influyen a que la sociedad sea violenta también. Sí, y ahorita que mencionas todos estos patrones y más en los niños, pues un tema todavía más delicado, ¿no? Que todavía falta más por estudiar, más de los que somos pues de este lado de tanto de derecho y como tú de criminología igual. Ahorita que mencionaste en Ujú. este lado de los niños también para que no se nos pase por alto, ¿cómo en específico del lado de la criminología?
ya del lado más al campo, a lo práctico, ¿cómo ves que está Sí. sucediendo o cuáles son los factores que realmente suceden para que se cometan estas atrocidades en contra de ellos que todavía son más vulnerables que uno y pues que les acortan la vida pues muy a temprana edad? ¿Cuál ves tú la crisis de este desarrollo, de este desenvolvimiento social por parte de algunas personas de algún sector pues en especial de la sociedad? Pues mira, a ver, como bien tú lo mencionas, por ejemplo, hablando de los niños, pues los niños son víctimas, ¿no? Y existen Sí, muchos grupos vulnerables, como son las mujeres, los adultos mayores, en este caso los niños. Si bien en el derecho existe una máxima que es de siempre tiene que haber un motivo para que surja una ley, como una reacción o algo así, sí, pues los niños, como son niños, no tienen voz. O sea, por ejemplo, las feministas marchan, ¿no? ujú, Y quieras o no, es como una presión o es lo que hacen que existan, por ejemplo, la ley Olimpia y pues leyes así, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños no tienen voz, por decirlo así, los niños no son como que tomados en cuenta y muchas veces, también influye mucho en los padres, ¿no? Por ejemplo, un maestro nos contaba que él es litigante, ¿no? En derecho. sí, claro. Él nos contaba que una vez le llegó un caso de una madre que su hermano violaba a su hija y la niña tenía como 6 años, me parece, pero la niña le decía, mamá, no, miento, la niña le decía a su maestra, le decía, es que mi tío agarra Sí. mi galleta, pero la maestra no le entendía hasta que se enteraron que la mamá le llamaba galleta a la vagina de la niña. Ah, sí, Entonces sí, sí. la niña creció, o sea, la niña pues se le hacía fácil y decía mi galleta, pero en realidad era como la vagina. También, pues quieras o no, eso influye a que los padres no tengan como esta información o esta, no información, sino como esta como que confianza de llamarle realmente lo que es pene y vagina, también influye mucho en que los niños sean como que pues agredidos. Sí, por falta pues del desconocimiento y ahorita como está el tema actual, el desarrollo de los niños y las generaciones que vienen, pues ya van a nacer con un chip o con un sentido de que pues ya van a entender muchos conceptos pues desde pequeños. Y sí, como dices tú, no estaría mal que Claro, se les enseñara en el lado focalizado de que sepan, ajá, la diferenciación de lo que sucede cuando un hombre pues usa su pene y una mujer pues usa su vagina o claro. cuando los usan pero para hacer algo malo y no estaría mal que se los enseñaran no en el lado morboso sino para que sepan que si están en un lado vulnerable el niño, o sea que ya pues sepa, niña y niño sepa diferenciar estos actos pues que Ujú. estén en un lado y que pues no estoy diciendo que les sucedan en alguna violación o alguna de estos tipos de prácticas, sino para que sepan a la hora de algo, sepan diferenciar qué les suceden, porque también las autoridades a la hora de las que administran justicia, pues tampoco están totalmente preparados, pues como dices tú, como no tienen voz y voto, y pues no está como tal Ujú. esclarecido en la ley, bueno, donde se aplican las leyes, que haya una en especial de los niños, donde haya un caso, uno de que, el niño dijo esto y pues se va a crear, ¿no?, algo en específico y Claro, hace falta más, más práctica, más también focalizarlo, así como lo de las fosas comunes, también el lado de los niños, ¿no? Que se crea algo en especial, así como igual la ley Olimpia, igual la ley a las niñas y niños, no sé, algo, o la ley a los infantes, algo así, ¿no? claro. Por así decirlo, y es algo pues volvemos a lo mismo, ¿no? Muy lamentable las prácticas que algunas personas llevan a estas Ujú. cosas, ¿no? Igual como dices tú, lo de la niña, lo de el nombre de la galleta, también cómo sucede, ¿no? Que Ujú. hacen unas personas, tanto como mujeres, ¿no? Es lo brusco, se podrá decir, que Claro. también mujeres abusan de niñas y niños en actos sexuales y hombres, y luego que después cometen ritos satánicos, ¿no? Esas prácticas oscuras, se podrá Ajá. decirlo,
Y de este lado, ahorita que menciono esto, Hugo, colega, del lado de que ustedes estudian también parte de estos temas pues de la religión, de estas prácticas, se podría decir satanismo, ocultismo, ¿qué, qué en específico les enseñan? Te lo digo porque yo que recuerden no nos enseñaron, no nos hablaron de estos temas, pero a ti qué te enseñaron, qué es lo que te informa, qué es lo que te enseñaron en sí y qué es lo que de cierta manera puedes encontrar a la práctica con esto. Ajá. Bueno, antes de responder tu pregunta, porque me surgieron otras como ideas, Sí, sí, sí. por ejemplo, de lo de Cristo de las fosas comunes, pues la sociedad es vaya, la sociedad hay veces que hacen cosas buenas y cosas malas, por ejemplo, Sí, claro. de lo de las madres buscadoras, como que se desprendió un grupo, ¿no? Y este grupo precisamente crearon una página que se llama Data Cívica. Ahorita que me acuerdo, ¿no? Haz de cuenta que la Data Cívica precisamente es como un registro de todas de todos los cuerpos que están en las fosas comunes, Sí, ¿sabes? claro. Y eso es lo que realmente es como impresionante, ¿no? O sea, porque la sociedad, quieras o no, también la sociedad reacciona y trata de buscar como que soluciones a los problemas, ¿no? Y también referente a los niños, pues hablar de niños es un tema muy grande porque pues los niños son como esponjas que aprenden, ¿no? Haz de cuenta que si bien los padres pueden como que manipular también a los niños, como Sí, que claro. digan, no, pues dile que tu padre te pegaba, ¿no? Que tu padre te violaba, ¿no? Pero pues precisamente existe, pues lo que te digo, ¿no? De pruebas psicométricas. Sí, claro. La adolescencia. Ya se cuenta que, por ejemplo, no sé si un caso hipotético, ¿no? Si hay un padre y el padre está viendo, por ejemplo, pornografía y hay un niño ahí y el niño lo ve y lo normaliza y entonces ahí el niño puede crear una filia. Es Sí, ahí en claro. donde, por eso dicen desde la niñez hacia a la adolescencia. Y ya, contestando la pregunta que me hiciste, sí vimos en primer semestre precisamente eso, ¿no? Sobre las ciencias ocultas, ¿no? Porque es a lo que te digo, ¿no? O sea, es lo que regula la conducta. Las ciencias ocultas hablan desde la lectura de la mano, desde la lectura de cartas, desde la demonología, precisamente porque este tipo de actos, eh, vamos a llamarlos religiosos, eh, pues sí regulan la conducta del ser humano, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos llevaron a la sinagoga, que es Sí, de los judíos, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces nos sí, sí. explicaron como la religión judía, lo que se hacían en ciertas festividades, en lo que no, precisamente para entender un poquito más cómo es este sector de la población, por llamarlo así. Por ejemplo, antes, fíjate que es muy interesante y muy curioso. Eh, Han existido mm, como 5 registros de casos, pero el más famoso es el de Annie Mitchell, que de hecho hicieron una película, que era de una chica, ¿no? Que supuestamente estaba poseída por 7 demonios. Y hace cuenta que ahí es en donde entra precisamente la criminología, ¿no? Como esta disyuntiva, si realmente la chica estuvo poseída o nada más fue como un delirio que la chica tuvo. O como por Sí, ejemplo claro. aquí en México, que de la llena de Querétaro, ¿no? Sí, Que sí. la llena de Querétaro era una mujer que pues mató a sus hijos supuestamente porque Dios se lo pidió, pero en realidad la chica tenía, bueno, la señora tenía episodios psicóticos y tenía el lóbulo femoral, creo que me parece que desprendido, que era lo que hacía que ella tuviera como que estas alucinaciones. Entonces, por ese lado, como que es la parte criminológica.
porque también el sistema de creencias del ser humano es increíble. O sea, el sistema, porque el ser humano sí o sí tiene que creer en algo, y está comprobado psicológicamente, ¿no? Que el ser humano se tiene que aferrar a una idea o a algo para poder seguir. También está, y fue el que más me impactó, ¿no? El caso de una mujer que ella era cristiana, pero hace Sí. cuenta que ella llegó a un fanatismo muy, muy grande, que ella tenía momentos también de delirio, y ella creía que su hija era el mismo demonio, y que su hijo, el chico, era un ángel. Entonces le puso unas alas y lo quería aventar, pero ya ella mató a su hija, la desmembró. Pero ya siendo un perfil criminal de ella, ella sufrió violación cuando era niña. Ella fue violada, fue marginada por su madre. Ella sí tenía presente como este punto de la religión, Sí, claro. pero al ella, cuando era, porque esto todo pasó cuando ella era niña, ¿no? A ella, al sufrir todo esto, se refugiaba tanto en la religión que, vaya, que como que se consumió en ello, que pues perdió como cierta noción de lo que es el mundo real. Sí, son temas pues muy impactantes, ¿no? Muy delicados. O sea, en primera, pues, tratando, respetando, pues, las ideologías de este tipo, tanto, pues, de religión, de lo que habla de las ciencias ocultas, pero sí, ya acá en el tema, pues, ya más, un plano más real, de la práctica, lo que es, a lo que estamos hablando, de las especialidades, pues, es algo muy delicado, ¿no? Como y ahora sí, más allá de religión o no, o cualquier otra ciencia, la práctica de cada persona, pues no sepas manejarte, ¿no? De este lado hasta llegar al momento de la alucinación, que desde que piensas que Claro. tu hijo, de tanto es un demonio, o un ángel, o un querubín, lo que sea, y del otro lado pues sea pues, el diablo, ¿no? Por así decirlo. Y este tema pues es muy, de cierta manera también desconcertante que te deja pensando, así como cuando vas, a un centro forense y pues más de este lado que es Ujú. ahora sí, este lado que es el morbo de decir, cómo puede llegar la gente a pensar lo que tú supones que es cada cosa, ¿no? Este lado que pensó que era un demonio o algo, otra persona a lo mejor puede existir por ahí un caso de que es una Virgen María de las que tanto pues mencionan, ¿no? De este lado que la gente que cree en lo celestial. Y Ujú. es algo que tiene que aprender la gente que nos está escuchando, ¿no? Que nos va a oír, que se encuentran muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones que dices tú, ¿cómo que por eso, pues, también suceden actos de crimen o Claro. crimen por actos sexuales? Mucha gente puede pensar, la mayoría, de cada crimen o criminalística y criminología, alguien agarra una arma o que tiene que ver con armas y ya no. Pues sucede también desde un arma pues blanca, con un pedazo de madera o cualquier otra cosa que te pueda causar la muerte. Y cada vez pues más, como va Ujú. saliendo más cosas, pues la gente que tiene estos problemas, como dices tú, que a lo mejor tienes prendido este lado del cerebro, ajá, y pues por eso tienen esos actos, ¿no? Estas situaciones que tienen que ver de la mano con la psicología, psiquiatría y también todas estas Claro. especialidades. Y es algo pues que envuelve a todo, ¿no? La gente podría decir, ¿qué tanto estás diciendo? Pero es algo que se menciona así de esta manera, ¿no? Tratar de decirlo muy general, porque pues Ajá. son muchas cuestiones que al último se combinan, ¿no? Como dices tu derecho, criminología, criminalística, la psicología, ciencias ocultas. Es un mundo, como dicen, Ujú. cada vez van saliendo más cosas, más leyes, algunas que ya deberían de existir, pero de lo que estamos hablando, y pues son cosas que se van agrandando, se van expandiendo, pues porque cada vez, pues sí, sinceramente las personas cometemos cosas que pues no están del todo correctas y pues por eso va creciendo más el estudio a estas pues ciencias, se podrá decir.
Ujú. Sí, muy bien, Sí, Hugo. realmente sí. Sí. No, no, adelante, adelante, adelante. Ah, sí, no, te iba a comentar que sí, o sea, realmente es muy, pues muy interesante y, o sea, para las personas que quieran estudiar esto, sí se van a encontrar, por ejemplo, cada caso y cada cosa que quizás no tengan como, oh, como alguna, explicación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado que lo más difícil es, por ejemplo, no sé, decirle a un familiar, ¿no? Que su persona pues ha sido encontrada y que pues está muerta, ¿no? Y por ejemplo, luego la crueldad del ser humano es muy, hoy es muy, pues muy pesada porque luego han llegado, bueno, luego han mandado cuerpos, incinerados, Sí, claro. descuartizados, luego, por ejemplo, de diversos estudios se dan cuenta que la persona todavía seguía viva cuando la quemaron, o que la persona sí hizo resistencia, o que muchas veces las mujeres iban, por ejemplo, embarazadas. Pues sí, son muchas cuestiones muy, muy difíciles, muy impactantes, que pues uno se va a encontrar, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y bueno, Hugo, hemos, como quien dice, llegado a la parte final de este episodio. Pues te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación de estar aquí en este momento, darte la chance dentro de tu agenda. Al igual, pues mi público va a estar agradecido con tu información que nos diste y pues que yo, aunque haya estudiado ya derecho y no criminología también, pues también aprendo, ¿no? A fin de cuentas, se trata de aprender Sí. de todo un poco más allá de lo que tú hayas estudiado y pues de tu persona, ¿no? ¿Algún mensaje que le quieras dejar ahora sí a tanto como tu público y como al mío del lado del derecho y de la criminología y pues de temas sociales? ¿Qué es lo que la gente que se vaya a animar al ver este video, que quieran estudiar ambas, qué mensaje les puedes dejar para que lo lleven con éxito a la práctica, algo que nos haya faltado a nosotros y pues que tengan buenos resultados y sean buenos pues gentes que aporten a su entorno? Ujú. Bueno, como bien lo mencioné, pues la carrera es como que muy romantizada, ¿no? Eh, no siempre va a ser como, por ejemplo, en las series, ¿no? Y lo que yo aconsejaría es que se preparen, o sea, se preparen, que tomen cursos, diplomados, que sean especialistas en hasta lo más no poder, porque pues en realidad sí es un área nueva y pues no hay muchos criminólogos, no hay muchos peritos, no hay muchos grafólogos, no hay muchos antropólogos, no hay muchos forenses, entonces si realmente les apasiona la carrera, que lo hagan con vocación, no lo hagan como por, no sé, ganar, no lo hagan por morbo, que realmente lo hagan porque al fin de cuentas es una contribución que vas a dar a la sociedad, ¿no? Si bien hay personas que son pues malas, también hay personas buenas en la sociedad y que se animen, que siempre se den, nunca se den por vencidos y que siempre estén un paso adelante y que siempre estén preparándose, actualizándose, porque siempre, pues como lo mencionábamos, ¿no? O sea, el derecho es evolutivo y la sociedad y el derecho pues se van adaptando, ¿no? Y siempre surgen nuevas cosas, la criminalidad siempre está un paso adelante, siempre van a salir nuevos conceptos y pues eso, que se especialicen y que siempre sigan sus sueños. Muchas gracias, Hugo. Y pues también yo Sí. les añado al comentario de que sean ustedes mismos y que la decisión de estudiar estas carreras como nosotros, pues vengan de su decisión, de su pasión y sobre todo que tengan en cuenta pues que hay mucho que leer y mucho que llevar a la práctica y darle la seriedad, el respeto y el profesionalismo pues a las mismas. Bueno, Hugo,
se nos pasa a tus redes sociales que nos puedas mencionar. Igual manera las voy a poner, pero para que la gente que nos vaya viendo, pues Ajá, vayan tecleando. claro. En Instagram estoy como 9422 Hugo. En TikTok igual aparezco como Hugo. Y eso sería todo. Ok, muy bien. Bueno, pues Sí, muchas gracias, mi gente, y también gracias al público del LIC que vaya a estar viendo este video, que lo hayan visto. Pues les agradezco también su oportunidad de que se dieron al asistir y ver toda esta conversación, que es muy amena y pues de aprendizaje. Hugo, nos vemos a la próxima, ya que sí, fuera posible presencialmente para estar más ameno y más el contacto directo. Y pues nos vemos a la próxima. sí, hasta luego. Bye.